Esta es una primera que también Olga la tiene, pero bueno, vamos primero contigo. Si tuviese que volver a montar el fondo y la alianza, ¿qué decisiones mantendría y cuáles cambiaría? Ahí está unida otra pregunta que puede estar, que es ¿qué motivó la creación del Fondo Biocuenca? ¿Cuál fue el motor que movió las piezas y cómo logró articular los actores que están allí? ¿Cuántos minutos tengo para responder para tener aquí Tienes, cronómetro? tienes 35 minutos No. Bueno, mira, para a ver, todas. hablemos un poco de la génesis, ¿de acuerdo? Como les dije, y también Olguita lo sabe ahora que estamos trabajando en hermanamiento con los fondos de agua, y es que partamos de la base que todos los territorios no necesariamente necesitan un fondo de agua, ¿de acuerdo? El fondo de agua opera o se necesita cuando hay un vacío, ¿de acuerdo? Y ese vacío es cuando esa llavecita no está para abrir esas 1000 puertas en un territorio y poderlas organizar. Entonces, ¿qué motivó a la Alianza Biocuenca? Cuando la Biocuenca se empezó a diseñar y fue el primer acuerdo voluntario que hizo entre el sector público y Bavaria como único representante del sector privado, fue porque el acueducto de Cúcuta lo pidió. O sea, el territorio fue el que finalmente lo dijo, aquí falta un elemento que complemente las acciones de conservación, porque sabían que era ineficiente las inversiones en infraestructura natural y de lo que realmente representaba la conservación del ecosistema, en pro de ese retorno que recibiría el acueducto. O sea, la EIS Cúcuta fue la primera iniciativa, incluso ellos viajan y contactan a GIZ y hacen un proceso de un año muy juicioso, se van al FONAC a revisar un poco el ejercicio que habían hecho en Ecuador con Quito y se traen esa iniciativa. Ahora, eso sucedió, GIZ invirtió en ese diseño de fondo de agua en papel, ¿de acuerdo? Porque pueden haber muchos fondos de agua de papel y otros que realmente, como dice Olguita, generar confianza se demora y tiene un proceso. Y cuando eso sucedió en el 2014, el fondo quedó medianamente paralizado casi 2 años y medio. En esa época yo no existía, ni yo ni un grupo de gente que también me acompaña desde la génesis, y cuando nosotros como, valga la pena decirlo, yo soy cucuteña, ¿sí? Y es muy importante que esto tenga una apropiación del territorio. Si por ejemplo me mandaran a gerenciar el fondo de agua de Bogotá, seguramente lo haría bien, pero no tendría ese sabor o esa sensación de acercamiento con el sector y del territorio, ¿de acuerdo? Olguitas de Manizales, no necesariamente tiene que ser la fórmula, pero en ese momento era oportuno que existieran apropiamiento. Y en ese momento GIZ tomó unas decisiones y dijo, como no hay respuesta política, porque el fondo iba a ser público-privado, ¿de acuerdo? Que eso tiene unas oportunidades, pero también tiene unos desafíos. Había una presión del sector privado, pero el sector público iba un poco más lento. Y esos 2 años y medio le costó mucho más, no les costó tan plata, sino pues GIZ y la cooperación internacional dijo, no podemos aguantar más, nos retiramos. En ese momento, la decisión rápida y más, no facilista, porque no me puse a utilizar la palabra, pero más práctica en ese momento fue vender este proceso o poder explicarle al sector privado de la región que era importante la apropiación del sector privado. Y es cuando el sector privado se une, en ese momento, 2016, yo ya estaba acá, yo toda la vida me he desempeñado en cargos privados y había un vacío de cooperación voluntaria por parte del sector privado. Y es cuando el fondo se nutre y esas empresas se unen y hacen la fundación para poder articular a través de convenios, de alguna manera individuales al principio, para poder acercarnos al sector público. El sector público en ese momento no avanza, es como la liebre y la tortuga. El sector privado puede tener menos recursos, de acuerdo, disponibles, pero son mucho más eficientes en la parte operativa y en la agilidad de respuesta, mientras que el sector público tiene una parte, un mercado muy importante en términos de recursos, pero obviamente tiene otros procesos que en ese momento Cúcuta estaba pasando por un proceso político muy complejo y había muchas discusiones entre la alcaldía, gobernación, corporación y acueductos. Entonces, finalmente, este núcleo de privados sacan adelante este proceso y es cuando ellos empiezan a operar en territorio, no de una manera de presión, pero sí al mostrar ejecución en territorio, y eso es muy importante de la Alianza Biocuenca, es que nosotros aprendimos sobre el ejercicio. Nosotros no tuvimos tiempo, incluso por eso ahorita estamos desarrollando un proyecto con GIZ que se llama Agrarian Agreement, que es el fortalecimiento del fondo, porque el fondo arrancó, fue operando. Empezó, fue con acciones en el territorio, a trabajar con las comunidades y nos tocó aprender en la marcha. Y esa marcha seguramente tuvo unos desafíos muy interesantes, pero también nos costó
muchos procesos. O sea, yo estoy diciendo que hoy el Fondo de Agua Biocuenca es un fondo de agua, sí, la gente dice, no, muy exitoso. No, yo digo que nadie es exitoso. Lo que quiero decir es que tuvimos que enfrentar en la marcha esos procesos. Y hoy es un fondo fortalecido operativamente y podemos contratar con la entidad pública, con entidades privadas y con la cooperación internacional. Particularmente, ¿qué cambiaría? Si a mí me dijeran, Andrea, ¿cómo es la pregunta? Más hacia la primera parte de la pregunta, Ana, si me la repites. Me quiero ir un poquito a la pregunta. Dice, si tuviera que volver a montar el fondo de agua, ¿qué decisiones mantendría y cuáles cambiaría? Yo sigo manteniendo que el fondo tiene que ser, no puede ser rígido, tiene que ser flexible. Y cuando yo digo que es cuando se invita a participar dentro del fondo, sea una entidad pública o privada de cualquier índole, tenemos que entender las estrategias de sostenibilidad y el bolsillo y las necesidades y las visiones individuales para formar una acción colectiva. Y yo y el equipo de trabajo que me acompaña, con gente muy capacitada, hemos tratado de inyectarle esa flexibilidad al fondo. No el que ustedes van a encontrar en Biocuenca cooperantes que están participando en la junta directiva, un donante de 4.000 millones de pesos, como puede ser un Bavaria, como un donante de 20 millones de pesos, y tienen la misma importancia, pero nos acogemos a las necesidades de ellos. ¿Y qué cambiaría? Yo hubiera empezado por la primera parte y nosotros obviamente arrancamos operando, pero para nosotros ha sido fundamental contar con la base de la estructura organizativa, tener clarísimo el rol de esa estructura interna y tener clarísimo el rol del sector privado y del sector público, hablemos de gobernanza. Entonces, también lo decía Olguita, porque esos son los desafíos que hay que enfrentar. Ya el problema no es tanto de recursos, el problema es de la alineación de los stakeholders y el cómo nos entendemos. Yo creo que esas son como lo que yo podría dar una respuesta pues muy a grosso modo, y que pues obviamente esto tiene que ser un tema más pasional para poderse mantener. Y pues Olguita lo ha comentado, y otros fondos de agua que también hemos contado muchas experiencias, y es que es tan grande el desafío para podernos mantener que pues muchos gerentes no aguantan el proceso de articulación por la misma dificultad de la dinámica de poder tener a todo el mundo contento. Es muy complejo. Yo creo que esa diversificación de actividades del fondo nos permite seguirnos manteniendo. Y lo otro muy importante es que el fondo Biocuenca, que también tiene muchas cosas por mejorar, incluso ahorita con el hermanamiento que estamos haciendo con otros fondos de agua que ahorita está participando, la idea es que nosotros podamos no involucrar dentro de la organización la dinámica pública en su totalidad, pero sí cambiarle un poco el dinamismo de que no es el 100% del sector privado, y que las decisiones a través de los comités sean equilibradas. Eso se está trabajando, y bueno, esos son desafíos y enseñanza que venimos trabajando desde acá del territorio. Bueno, qué pena que ahora se me fue ligado a lo que ya estabas empezando a decir. Hay una pregunta, bueno, que se ha repetido varias veces, es cómo pide recursos a un socio potencial. ¿Cómo se ha ganado la confianza de esos socios cuando son privados, empresas privadas? ¿Y cómo es que hace pues para identificar la necesidad, digamos, de ese potencial aportante? Si no todo es filantropía. Ay, se cortó. ¿Aló, aló? Dios mío. Qué pena, se me salió un poquito el internet, pero ya estoy acá otra vez. ¿Me escuchan? Sí, Yo creo tuvimos que a como una falla todos. generalizada. La Algo pasó. pregunta, sí, la pregunta era, ¿cómo nos ganamos la Era, confianza y cómo salimos a buscar recursos? Buena pregunta. sí, 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 A cuando ver, no todo es filantropía. Es que sí, no, no, todo yo esto he cuesta sido mucho. una Sí. paparazzi y he oído todos tus videos, ¿no? Y entonces que he oído hablar de eso y me parecería bueno que todos escucháramos cómo identificas esa necesidad del privado y pues es Bueno, como cuando todos no, ganan.
Sí, de acuerdo, todos ganan, pero eso también se está analizando porque esa flexibilidad no puede ser tan flexible, ¿no? Porque pues obviamente operativamente es muy costoso también para nosotros entender necesidades individuales y que eso llevarlo a un modelo colectivo. Pero ¿cómo nos acercamos? Es que nos tocó muy duro porque cuando nosotros arrancamos con un escritorio y con un, pues, oh, Dios mío, era con una caneca en el escritorio. Entonces, buscar recursos en un departamento completamente desahuciado por el proceso económico que tenía la frontera. Estábamos viviendo un proceso muy complejo en lo que era norte de Santander. Las empresas decían, esto es finalmente más plata, lo veían como una donación y entramos a trabajar sobre el riesgo reputacional en la primera instancia. Riesgo reputacional, riesgo físico y regulatorio todavía es una etapa posterior, pero cuando realmente un Bavaria, un FEMSA, un Postobón, un Pal Norte, un Lukoil entienden que finalmente cualquier peso que ellos inviertan es un retorno. O sea, el primer approach que hacemos nosotros es en retorno de inversiones, tocándole el bolsillo al socio. ¿De acuerdo? Es ponernos en el nivel de comunicación del socio que no entiende muchas veces de regulación hídrica, no entiende de temas técnicos, y es bajar y aterrizar la comunicación a una comunicación más liviana. Entonces, ese acercamiento lo hago yo y el equipo prácticamente, pero siempre las empresas, en el caso de nosotros, nos han pedido tener cierto protagonismo en el momento de la acción. Y es que nos ha tocado estructurar proyectos. Vuelvo y repito, la bandera en ese momento de mi páramo, en ese momento la tiene Bavaria, y él comparte ese staff con otros socios aliados, pero Postobón tiene otra visión, otra diferente tiene FEMSA, insisto, Palmeros y gremios. Entonces, hemos tratado de irnos un poco a la visión individual y que esa visión individual se sume a la planeación estratégica en términos de indicadores y metas del fondo. Somos bastante comerciales y trabajamos mucho el tema del marketing. Y el tema del marketing es que unimos a las áreas de comunicación de las empresas y salimos, obviamente, a decir, más allá de un tema obligatorio, que la empresa está haciendo acciones, obviamente, que se pueden garantizar en territorio. Eso es como llegamos. Ahora, construir confianza con las empresas, yo te digo una cosa, nosotros llevamos trabajando con las empresas de bebidas 5 años y el seguimiento es súper complejo, pero la confianza se gana a través de los reportes detallados y seguramente damos mucha información. Para nosotros era muy importante tener un ente, un tercero que realmente nos estuviera evaluando constantemente, en este caso la Universidad de Pamplona y la UPB, que le entregue el reporte al donante. O sea, nosotros hacemos, pero ustedes pueden prácticamente llegar y ser parte. Entonces, la información que compartimos constantemente con el donante es clara y muy detallada. Eso puede ser un arma de doble filo para muchas organizaciones, pero en nuestro caso, como decía Olguita, también la transparencia y la confianza es el factor fundamental desde el primer momento que se recibe el primer peso. Porque si eso no se construye, seguramente va a estar en riesgo el posterior y el posterior. ¿En qué estamos en este momento ahorita? Y lo decía el doctor Pablo Lloret en la última reunión que tuvimos también con los fondos de agua, es que nosotros, creo que la siguiente pregunta de cómo manejamos los recursos. Sí, definitivamente nosotros tenemos, obviamente, según las condiciones de los contratos que tenemos de inversión, son diferentes las maneras de cómo se ejecutan estos recursos. Unificamos costos, pero sí los reportes son finalmente llevados al inversionista. ¿De acuerdo? Bueno, pero en la segunda pregunta hay otras cositas y es que, bueno, digamos que todos quieren como saber a qué cuenta pasan los recursos, pues los distintos, digamos, financiadores, ¿cierto? Privados, públicos, si hay una cuenta a la que pasan los recursos, si el fondo, digamos, tiene una fiducia, ¿sí? Que administra, cómo ingresan esos dineros al fondo. De Aquí acuerdo. se entiendo que en Biocuenca, bueno, los dineros son privados, no todos, ya lo habías mencionado, pero si hay dinero público de empresas de economía mixta, ¿cómo ingresa al fondo? Entonces, pregunta de Si ambos. nosotros tenemos recursos públicos, o sea, nosotros recibimos recursos privados, internacionales y públicos. ¿De acuerdo? En este momento, pues muy poquitos públicos, la gran mayoría son privados. En el caso de los privados, pues sí son cuentas independientes. Tenemos unas cuentas de corriente y cuentas de ahorro y finalmente ellos, a través de lo que recibe el fondo de agua, el 80% tiene que ser inversiones tipo bottom-up, o sea, directamente a territorio en las actividades de las metodologías de los programas que ellos se adhieren. El 5% de ese recurso va a monitoreo, el 2% a bienestar y el 5% a administración y el 8% a capitalización.
Esto es una base que nosotros tenemos y esa capitalización del fondo es la que se puede seguir invirtiendo en un fondo interno de la Alianza Biocuenca. En el caso, por ejemplo, de una gobernación que tenemos convenios con gobernaciones y nos solicitan dentro del convenio que ese recurso público ingrese vía fideicomiso, ingresa vía fideicomiso, pero depende de las condiciones de los proyectos. En el caso, bueno, Olguita también va a responderme bien la pregunta, en el caso de otros fondos de agua es una sola cuenta, ¿de acuerdo? Que también tiene digamos así, sus beneficios, pero en el caso de nosotros es bastante dinámico porque tenemos muchos socios. En este caso nosotros estamos hablando casi de 34 socios, más o menos. Entonces, unos pueden estar colectivamente agrupados en algunas cuentas, pero otros por la magnitud del proyecto, pues obviamente tienen unos requisitos especiales de manejo y de control. Muy bien. Listo. En el caso de los públicos, Andrea, digamos que ustedes son ESAL. Nosotros somos una fundación. Ah, ok. Entonces digamos que funciona así como convenios de asociación y se pone el 30%. Con estos públicos, experiencia rápida. Normalmente es un convenio 70, ok, pensé que estaban copiando aquí un texto. El 70% del 100% de la inversión, el 30% de la totalidad del proyecto es puesta a nosotros en efectivo, de acuerdo con nuestros donantes autorizados, en el caso puede ser público o cooperación internacional, y el otro saldo lo pone prácticamente la entidad pública, ¿de acuerdo? Pero tratamos que las metodologías que se vayan en convenio son las metodologías diseñadas, y me voy a la siguiente pregunta, cuando me preguntan el tema PSA. Estamos en este momento con un proyecto con una gobernación, donde unimos la metodología de la gobernación, la metodología del proyecto Mi Páramo, y la unimos, ¿de acuerdo? Pero son pagos colectivos en especie, pero prácticamente vamos a convenio 70-30. Ya, muy bien. Donde la operación, el 30% de nosotros es operación, logística, y ponemos un adicional en términos de bienestar e innovación que no cumple porque ustedes saben que los recursos públicos van únicamente, exclusivamente destinados al incentivo. Y ese 30 lo ponen con recursos privados. Con recursos privados. Bueno, la siguiente pregunta es, que creo que, digamos, hablamos un poquitico de la gobernanza, ¿sí? Digamos, ahí es una junta directiva, hay un órgano colegiado donde digamos, si los habitantes tienen voz y voto en este órgano colegiado, ¿cómo funciona la gobernanza de la alianza? Bueno, también te quiero contar, hablar un poquito de la gobernanza, pero también quiero contarles, y Olguita que está acá presente, ustedes saben que la primera plataforma colaborativa que incentivó el Ministerio de Medio Ambiente fue firmada en Manizales. Y hoy se firmó la segunda plataforma colaborativa acá en Norte Santander con nosotros, la Corporación Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Cúcuta, Gobernación y 2 universidades del territorio. Para nosotros es un súper gran logro porque a través de esta plataforma pues el ministerio nos da unos lineamientos claros de participación y roles de definición, y bueno, aprenderemos mucho de Manizales y esperamos que estas plataformas funcionen. La primera plataforma que se abre hoy, que se firmó hoy en acuerdo de voluntades, fue la plataforma de la Cuenca del Pamplonita. En su gran mayoría pues el Fondo de Agua Biocuenca ha hecho más intervenciones, en su mayor capacidad es en la Cuenca del Zulia y en el Cuenca del Alto Lebrija. Pero pues hoy se nos abre una oportunidad que finalmente va a fortalecer el esquema de gobernanza. Pero el esquema de gobernanza del Fondo de Agua, como se los contaba en la presentación, tenemos una fundación, tenemos un sector público, un grupo gestor público, y vamos todos a un comité directivo, donde hay unos comités que nutren ese comité directivo a través de los comités técnicos de las comunidades, que son liderados por las universidades. Sí hay participación de voz y voto de las comunidades, pero ojo, los recursos del sector privado de alguna manera son 2 bolsitas, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo, el fondo en el acueducto metropolitano de Bucaramanga, tenemos un convenio con ellos, creo que uno de los más grandes que tenemos con ellos. Tenemos un comité compartido donde se toman decisiones compartidas en términos de muchos ítems según el convenio, y vamos y compartimos un comité directivo por ese convenio. Pero ese convenio nutre el comité técnico que nutre el comité directivo. Pero en el comité directivo participa tanto el sector privado como el sector público, como la comunidad que está liderado y enrutado con las universidades. Andrea, una pregunta que me hacen por el chat, algunos que están viendo por YouTube. No, creo que no recogí todas las de allí. Si ustedes están articulados con el PONCA, con la corporación, ¿de qué manera? Claro. Todo lo que hacemos a través de las metodologías de Mi Páramo y Cuencas Unidas está articulado con el PONCA, seguimos los lineamientos del PONCA, pero con unas adicionales importantes como es el tema de la modelación hidrológica. O sea, nosotros lo que hacemos a través del CECIM es tener en cuenta, por supuesto, el PONCA, pero obviamente las inversiones estratégicas salen un poco más enfocadas en cruzar esa información con las modelaciones hidrológicas, porque pues en su gran mayoría
los reportes que nosotros tenemos que entregar es en regulación en metros cúbicos regulados. Obviamente, la plataforma, por ejemplo, que se gesta el día de hoy con la cuenca del Pamplonita es única y exclusivamente hacer implementaciones del POMCA, que es prácticamente toda la información técnica está, pero lo importante es que los proyectos permiten llegar al territorio y ver la realidad del POMCA. Muchas veces uno tiene el POMCA sin implementar, no tiene una cantidad de iniciativas, más o menos 45 proyectos en un POMCA, y uno dice cómo se unifican, y lo que hace el fondo es tratar como de articular y ser el bracito financiero de algunas de las actividades que el POMCA requiere. Listo. Bueno, yo acabo de subir una pregunta que estaba para cerrar este tema. Dice, ¿las empresas que participan en los diferentes proyectos tienen exención de impuestos en el total o en parte de los recursos que invierten? Digamos, ¿qué beneficios? En el caso, eso es una buena pregunta, pues porque eso es lo que tenemos que liderar nosotros. Era una de las preguntas que hacíamos. Yo estuve la semana pasada en la cumbre del clima y el ministro lo decía. Nos falta seguir motivando a través de beneficios, más que de beneficios tributarios, yo miraría el beneficio reputacional, al físico, al regulatorio. O sea, yo creo que el 25% de la renta es un tema, nosotros emitimos una certificación de donación X, eso tiene un beneficio tributario, pero más allá no pasa. Yo creo que el beneficio es interno, insisto, en temas de huella hídrica, para Bavaria, por ejemplo, para Postobón, o por ejemplo, para una empresa palmera, que es en el caso de nosotros, donde nosotros medimos prácticamente con ellos el tema de una empresa, prácticamente una extractora de palma, lo que le interesa es invertir $1 en términos de cuánto ese dólar le puede reinvertir en una, ellos tienen la certificación RCPO, que fue la que trabajamos con Pal Norte. Ese dólar invertido nosotros invertimos para que ellos pudieran tener la certificación, pero esa certificación de sostenibilidad les permite tener un mejor precio en el mercado. Finalmente, ellos están viendo que esa certificación, al hacer actividades de restauración y conservación en el Catatumbo, esto se está devolviendo. Entonces, yo creo que el beneficio es el retorno financiero en términos de la producción de agua o de la capacidad que ellos tengan para ver que es una inversión para su planta o para su proceso productivo. Obviamente, sí nos faltan más incentivos tributarios, pero pues más allá de eso nosotros estamos explorando. Por eso hoy estamos explorando también el tema de huella hídrica y estamos explorando hoy, estamos arrancando un proyecto muy importante con CO2 cero y participa con South Pole para poder empezar a trabajar y empezar un poquito a hacer esos diagnósticos, y con lo que hemos hecho podemos salir a un tema de mercado de carbono, que yo todavía sigo viendo que ese mercado es bastante hermético, es bastante complejo de entender. Nosotros hemos trabajado 6 años en agua, pero bueno, eso puede ser un mecanismo financiero interesante en términos de beneficios para los privados. Pues la otra pregunta, varios preguntaron que si se podía ampliar más eso que estaban haciendo, explorando en carbono, y cómo una empresa como Postobón quiere trabajar el tema. Y si ustedes lo están haciendo digamos, en zona de páramo, ¿en qué zonas están? ¿Qué han avanzado? Nosotros lo que estamos haciendo es bastante artesanal. O sea, a ver, Postobón o cualquier empresa nos dice, o sea, por ejemplo, un Air France, un LATAM, puede decir, no sé, nosotros tenemos que tener un trabajo para un año para capturar, voy a poner un número X, 20.000 toneladas de carbono, ¿de acuerdo? En este momento las empresas ni siquiera están preocupadas por la certificación. Insisto, tenemos que conocer un poco más cuáles son las metas de ellos en términos de sostenibilidad, que tienen mediciones internas y puede salir el número. Y nosotros a través de las modelaciones decimos, en ese tipo de bosques podemos hacer ese tipo de actividades que van a compensar ese tipo de toneladas. Ahí no me estoy viendo todavía la certificación. La certificación se tiene que dar en el momento que podamos tener una opción de mercado. ¿De acuerdo? Nosotros en ese momento estamos viendo la factibilidad. Pero insistimos, las metodologías para poder capturar carbono pues están. En zona de páramo no están. En alta montaña sí, en bosque alto no están. Hay un gran... y yo le preguntaba no me acuerdo, de USAID, que yo quisiera saber, y quisiera pedir la ayuda de ustedes, es porque he tenido bastante resistencia bueno, ¿y cómo hacemos este tema de carbono en páramos? ¿No? Y pues en su gran mayoría mi páramo está en zona de páramo. Entonces, pues esperemos que este proyecto con GIZ, que dura 6 meses nomás, y esperamos que no lo renueven, pues pueda darnos algunos insumos importantes para que el mecanismo financiero lo podamos implementar. Todavía hay muchos vacíos en el ejercicio. Bueno, esperamos que pues, tengamos una articulación en ese sentido también con los hallazgos que va teniendo el programa. Juan Carlos Gómez, yo creo que fue quien te habló, que está aquí. Bueno, quedan 2 preguntas y ya. Sí, hola. A todos los, como estábamos con tapabocas, entonces. Sí. Sí. Listo.
Bueno, quedan dos preguntas y el tiempo también ya está cortico. Las calculadoras de huella ecológica y ese tipo de herramientas, ¿qué tanto recaudan? ¿Vale la pena tenerlas colgadas en un enlace, en una página? No, nosotros estamos en la implementación del portafolio de servicios ecosistémicos que les conté que arrancó el año pasado con el grande GIZ para poder ofrecer ese tipo de servicios a las empresas que es huella hídrica y carbono. Nosotros estamos en proceso de implementación. Creo que el FONAC está muy interesado, incluso COSUDE también está muy interesado en este proceso de poder apoyar estas mediciones en huella hídrica, pero nosotros estamos en proceso de implementación. Estamos viendo oportunidades, pero que han sido efectivas con las empresas de bebidas ahorita, pero no se han formalizado de alguna manera entregar certificados de huella. Pero digamos, ustedes tienen un enlace, ¿cierto? Colgado como en, donde si uno quiere pagar, o sea, como un ciudadano que quiere contribuir de alguna Sí, manera. se le entrega es el valor en metros cúbicos regulados por la inversión, de 25.000 o de 50.000 pesos que van a conservación y restauración. Eso se hace con una tablita, pero es un tema más de donaciones individuales, altruismo, y que finalmente hay una modelación, una matemática que los hidrólogos pues prácticamente tienen una metodología donde pues podemos estimar, porque estamos hablando de estimaciones muy Sí, sí. generales, donde se estima un tema de regulación, llamémoslo así. Pero para ser formales estamos en el proceso de implementación de esto porque pues todavía hay muchos vacíos en términos técnicos. Bueno, gracias. Bueno, y la última pregunta es, ¿dónde hacen la siembra de los árboles que las personas dan de manera conmemorativa y quién les hace seguimiento? ¿Cuál es el valor de esos bonos? Ok, Árbol de Esperanza se une a la metodología de Mi Páramo. Nosotros, Árbol de Esperanza, si entran a la plataforma, la opera la funeraria, se llama Organización La Esperanza. Ellos hicieron la metodología de la plataforma, son socios de nosotros. Ellos reciben el recurso prácticamente en el tema memorial y nos pasan el recurso prácticamente casi del 95%. Obviamente hay un costo pequeño de transacción, donde con nosotros con este recurso tenemos, hay varios paquetes, un árbol, un bosque, dependiendo. Nosotros tenemos la plataforma de seguimiento, donde hacemos 3 tipos de seguimiento, el momento de la siembra, el momento del seguimiento a 6 meses y 18 meses. El operador de la restauración que se hace o de la reforestación, dependiendo del producto que se haya vendido a través de La Esperanza, lo hace Biocuenca, el seguimiento lo hace Biocuenca y nosotros le entregamos unos informes mensuales a La Esperanza. Ahora, ¿dónde se hace? Lo hacemos en Norte de Santander, tanto para la cuenca de Azul y Pamplonita, lo estamos haciendo en Bucaramanga, en la cuenca de Suratá, y ahora lo estamos haciendo en el Páramo de Guerrero. ¿Quiénes son los operadores? Pues asociaciones que encontramos en las comunidades, ellos operan, nosotros obviamente les asignamos el recurso y nosotros pagamos por esa mano de obra, pagamos por eso. Ya no pagamos tantos árboles, porque sobre todo en Norte de Santander ya hay viveros, donde pues tenemos son como como unas guarderías donde las comunidades, pues prácticamente, cuando nosotros arrancamos el proyecto, los árboles eran muy costosos, pero como eso se ha venido haciendo una propagación de especies nativas, las comunidades por las cantidades ya están vendiendo árboles de 50 o 70 centímetros en 1.000 pesos, 800 pesos. A ellos les interesa es el volumen prácticamente de árboles que se venden, pero todo lo hacemos, enlace, La Esperanza, Biocuenca y la comunidad. Pero el seguimiento, la georreferenciación, la caracterización es bajo la metodología de Mi Páramo. O sea, el tema comercial es la funeraria, ¿de acuerdo? El know-how, pero eso va incorporado dentro del CECIM, que es la metodología, y se invierte única exclusivamente si la modelación hidrológica y obviamente alineados con el POMCA. No podemos invertir donde no están las manchas azules, pues que prácticamente el equipo nos presenta. Y son en predios privados. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu generosidad, por el tiempo, responder todas las preguntas con tanta precisión. Sí, Y de todas bueno, maneras, pues esperamos vernos. no, gracias. Y de todas maneras, pues sí, yo soy la gerente, pero yo creo que sí, detalles técnicos, pues sí, cierto, pues con el equipo técnico, con los biólogos y con los hidrólogos o los forestales, ellos les pueden dar más información técnica. Yo trato de venderles un poquito más la idea de la importancia de estar alineados y que si finalmente hay desafíos, pues lavar los trapitos sucios en casa, tratando de mostrar un territorio con oportunidades, como digo yo, no es nada fácil. Pero bueno, aquí hay un tema de equidad de género grandísimo, ¿no? O sea, la mayoría somos mujeres, es impresionante. Yo no sé, yo creo que nosotras, los hombres son súper importantes y no quiero hablar de eso, pero sí las mujeres tienen un tema súper pasional por el tema de conservación que les sale como desde el corazón y bueno, esperamos siguiendo así. Muchas gracias a todos.
Gracias, Excelente que Andrea. sean las mujeres las que estén ahí liderando. Excelente. Muchas gracias. Otro buen punto. Gracias a Andrea. Vamos a darle la palabra a Olguita para que ella también nos acabe de compartir a partir de las preguntas y Ana María va a también orientar este diálogo, este segundo diálogo. Gracias. Adelante. Andrés, sales del útero. Muy bien. Olguita, usted sabe que, mejor dicho, de todas partes. Hola, Olga. Gusto Hola. verte. No sé, Bueno, vas leyendo, yo ahí, yo- más fácil si tú de pronto se me pasan algunas. Más fácil si bueno, vas. listo. Y sí, pues, ¿crees que hay que profundizar en algo de las mismas cosas que Andrea iba mencionando? Adelante. Bueno, Ok. entonces la primera es, si tuviese que volver a constituir la alianza, ¿qué decisiones mantendría y cuáles cambiaría? Yo creo que no, que en realidad no cambiaría, lo que pasa es que sí somos conscientes de que falta mucho. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de Alianza Biocuenca, somos un fondo muy público todavía, lo que consideramos que es bueno, porque digamos que es como la semilla y le da confianza al privado, porque muchas veces el privado lo que nos dice es, no, pues nosotros porque vamos a hacer lo que el público debería estar haciendo. Entonces, digamos que allí hay un elemento de confianza. Pero somos conscientes de que tenemos que tener unas estrategias muy claras que no teníamos en principio y que de hecho todavía apenas estamos como diseñando, y es que al privado hay que llegarle con datos. Y allí aprendemos mucho de la alianza con André, porque como Andrea misma lo dijo, ella es muy comercial y sabe cómo llegar a la empresa privada y nosotros somos flojos en eso. Entonces yo creo que allí es muy importante como que una estrategia que pueda demostrar a partir de datos temas como el retorno, por qué a un privado, o sea, preguntarnos por qué a un privado le gustaría estar en este proceso. Y ahí pues hemos ido avanzando un poco, nos hemos pegado, digamos, de muchos de las estrategias de responsabilidad social ambiental de las empresas, y pues nosotros nos hemos convertido un poco como que en esa oportunidad de sacar a flote, porque eso se convirtió en un tema como obligatorio de las empresas, pero que a final de año todas están preocupadas porque no han cumplido con esas metas o con esos indicadores asociados a la responsabilidad social y ambiental, y nosotros nos estamos convirtiendo como que en esa oportunidad de soportarlas, y digamos que allí pero sí, yo creería que es que tuvimos que habernos ido con mucha más fuerza desde el principio con los privados. Eso por un lado, ¿cierto? ¿Qué mantendría? Creo que el momento en el que nosotros empezamos a diseñar el fondo fue el momento ideal. Nosotros no pensamos en el fondo inicialmente, nosotros pensamos en fortalecer la plataforma y fortalecer el mecanismo de gobernanza, y luego pensamos en el instrumento financiero, y todo eso nos permitió generar los escenarios de confianza que hicieron que en el momento en que yo había que poner un recurso más importante al que estaban poniendo previamente, pues entonces ya no se tuvieran tantas dudas al respecto. Entonces yo creo que es que hay que examinar muy bien el momento, y como decía también Andrea, no todos los territorios están con fondo de agua. Nosotros lo que hicimos fue en ese momento hacer ese análisis de la viabilidad del fondo de agua para la cuenca, y pues resultó ser positiva, pero yo creo que allí yo mantendría como que esa dinámica de primero generar mucha confianza, de primero generar diálogos, de mostrar impactos, de mostrar que la gestión conjunta es mucho más fácil que la gestión individual, ese tipo de cosas haría. Bueno, hay una que no sé por qué yo la había borrado, y ahora que lo dices, bueno, hay varias preguntas que están realmente ligadas, uno se pone a pensar, ¿no? Que primero pactos de conservación, o sea, toda esa trayectoria, y entonces aquí hay, digamos, que pueden estar participantes de distintas cuencas que dicen, bueno, y nosotros por dónde arrancamos. ¿Cómo así que no siempre se necesita fondo? Pero si todos queremos tener sostenibilidad en los recursos, articular a los públicos, que no es fácil articularlos a ellos solo, y también a los privados, digamos, cuál será el camino que debe uno seguir. Y entonces, en ese sentido, también nos hemos preguntado si el tema de, digamos, si la estructura financiera administrativa de Cuenca en su creación
pues cómo fue y si hoy se mantiene, si ha evolucionado, si ser declarado plataforma colaborativa ha contribuido en algo o si todavía es una figura que no tiene pues, mucha operatividad. Nosotros tenemos una estructura muy liviana, de hecho por recomendación de la junta directiva y de quienes en su momento dijeron sí, vamos a ser constituyentes del fondo, porque habían, digamos que premisas, casi que condiciones. Vamos a ser una persona jurídica, pero no vamos a permitir que esto se convierta como en otra institucionalidad llena de personas que lo que hacen es disminuir un poco lo que se va a inversión en el territorio. Vamos a tener una figura jurídica, pero no vamos a pensar en proyectos adicionales a lo que ya está escrito. Es que en el territorio ya se sabe qué hacer. Esta figura lo que debe hacer es como viabilizar lo que ya se sabe qué hacer, definiendo cómo lo hacemos. Entonces, vamos a mantener el modelo de gobernanza. Digamos que todo eso son principios y son premisas que nosotros tenemos y que tratamos pues de no superar. Por ejemplo, tenemos casi que un mandato de la junta directiva de que nuestros costos de funcionamiento no pueden superar el 18%. Y de hecho vamos casi que todos los años estamos en un 12, 14%. Entonces somos algo así como muy tacaños, muy austeros en ese tipo de cosas para finalmente pues poder tener un gran porcentaje pues de inversión en territorio. Y lo otro es que un poco, o casi que otro principio de actuación es cuando los recursos entran al fondo pierden la camiseta. Pierden el de quién, a pesar de que nosotros tenemos obligaciones de trazabilidad, es decir, nosotros presentamos informes individuales a cada aportante, decimos, con sus recursos, presentamos el presupuesto anualmente y decimos con sus recursos este año vamos a hacer esto y esto y esto. Y así mismo entregamos los informes, pero, por ejemplo, nosotros tenemos restricciones por la fuente de donde recibimos los recursos de Corpo Caldas, y esas restricciones es nada de mi plata se puede ir a funcionamiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es que todo el funcionamiento lo sacamos de los recursos que nos vienen de Check, y a Check eso no le importa, porque cuando presentamos nuestros informes de gestión, pues la gestión es finalmente del colectivo. O sea, nosotros no sacamos unos informes generales, o sea, para el público en general, que diga, con la plata de Check hicimos esto, con la de Corpo Caldas, sino con lo que conseguimos este año en el fondo, hicimos esto y esto y esto. Como les digo, siempre damos la trazabilidad a cada uno, pero la gente en general no sabe. Entonces, eso es muy bueno, esa posibilidad de perder, en realidad es como que esa posibilidad de mantener esa bolsa. Yo creo que eso ha sido importante. Yo creo que nos hemos mantenido, obviamente crecemos en función de tener más recursos, pero mantenemos, digamos, esas condiciones un poco como de austeridad porque además eso también genera malos pensamientos. Cuando la gente escucha que hay una corporación y que vive Cuenca y que tiene recursos de Check y de Corpo Caldas y no sé qué, de pronto si nos ven muy públicos dicen, pues ya qué están pensando, no sé qué, porque como lastimosamente somos mal pensados, y somos mal pensados pues porque también tenemos una cantidad de experiencias tristes alrededor de esas organizaciones que se conforman. Entonces, pues también lo que tenemos que tener es unos mecanismos de entrega de información súper claros, muy transparentes en la ejecución, para evitar pues como que también ese tipo de cosas. Bueno, aquí para abajo hay varias que tienen que ver con la gobernanza, que cómo está la gobernanza, si solo a través de la Junta, esa misma se le hizo a Biocuenca, o sea, hay un órgano colegiado en donde los habitantes tienen asiento. Y siguen, digamos, haciendo preguntas de si el fondo cuenta con una cuenta a la que se pasan todos los recursos, si tiene un fondo, una fiducia que administra esos recursos, que por favor ampliar ese escenario. Y ya respondiste la que sigo en parte, y es que se habla de unos actores privados como la CHIC, finalmente cómo se administran esos aportes, cuál es el estado de los rendimientos financieros, existen o no, se están capitalizando o no. A ver, el esquema de gobernanza es la junta directiva, o sea, formalmente a través de los estatutos, nosotros lo que tenemos es una junta directiva que está conformada por que debe ser conformada por 5
personas, 5 delegados de instituciones aportantes, pero que como de la junta directiva solo pueden ser parte quienes estén a largo plazo, es decir, quienes adquieren compromisos anuales, y en este momento los que los que adquieren los compromisos anuales solo tenemos 4, entonces esos 4 son miembros de la junta directiva, ¿cierto? Y además también el esquema dice que de esos 5 asientos en la junta directiva, 3 son siempre de las 3 organizaciones que iniciaron el proceso, que son Corpo Caldas, Check y Aguas de Manizales. Eso es bueno porque le da un equilibrio muy interesante a la junta, ¿cierto? O sea, ahí está el privado, está el mixto y está el público, que son quienes siempre han motivado pues como todo el proceso. Y los 2 asientos restantes se surten con quienes hacen los aportes permanentes. Si es el caso de que hay más de 2, entonces eligen entre esos, como les digo, pero ahora lo que tenemos es 4. Ahora, de manera un poco informal, pero que funciona muy bien, es que cuando nosotros empezamos a hacer el diseño del fondo de agua, llamamos, digamos, a las instituciones firmantes de pactos y les dijimos, mire, tenemos esta iniciativa, pensamos que este mecanismo podría ser interesante, venga, lo diseñamos juntos. Y conformamos unos comités de acuerdo pues como a las necesidades o a los requerimientos que teníamos para conformar el fondo. Entonces conformamos un comité técnico que definió cuál era el plan estratégico del fondo de agua, que además daba la viabilidad técnica, un comité de comunicaciones que definía como los requerimientos en términos de la comunicación, cómo debía darse y cómo debía hacer esa articulación además a pactos por la cuenca, ese tipo de cosas, un comité financiero que nos decía de cada entidad cuál puede ser la fuente y cuál puede ser la vía para que esa fuente llegue al fondo de agua, y un comité jurídico que daba como esa viabilidad, porque uno muchas veces identifica la afinidad técnica, identifica que está la plata, pero cuando dice venga la plata para acá, pues lo que encuentra es una cantidad de obstáculos de tipo jurídico impresionantes. Entonces casi que cada fuente, cada entidad tiene una ruta diferente, y ahí el comité jurídico funcionó muy bien. Y cuando ya nos conformamos como fondo de agua con la figura jurídica, los gerentes decidieron que esos comités siguieran funcionando porque son quienes permanentemente están alimentando nuestro funcionamiento. Esto es una cosa en construcción permanente. Entonces, todas las decisiones de acuerdo a cada uno de esos temas, si es jurídico, si es financiero, si es técnico, si es de comunicaciones, se toman en el marco de ese comité, de manera que cuando la propuesta para ser aprobada llega a la junta directiva, pues ya hay ese ejercicio de planeación y de diseño con esos comités. Pero además, como ya les he contado, nosotros somos el instrumento financiero de la plataforma, entonces la plataforma se mantiene con ese esquema de gobernanza, que es como una asamblea en la que están todos los que firmaron pactos, el acuerdo marco inicialmente, y además nosotros estamos allí como que siempre acompañando el Consejo de Cuenca. Entonces es algo así como que aquí hay un nivel y eso se está construyendo, porque eso hay que explicarlo muy bien y documentarlo muy bien, pero como está estructurado hay un nivel de decisión y más que decisión, de recomendaciones y de definición de acciones y de tareas conjuntas que está en pactos por la cuenca. Hay un nivel de implementaciones que está en el fondo de agua en Biocuenca, y hay un nivel de consulta que está en el Consejo de Cuenca, que para nosotros además fue fundamental no pensar en otro instrumento, en otra instancia, sino que es que el Consejo de Cuenca está dado por norma, deben de tenerlo todas las cuencas que se declaran en ordenación, y esa es la instancia consultiva. Entonces nosotros mantenemos hacemos un acompañamiento, de hecho, al Consejo de Cuenca, pero además mantenemos ese flujo de información, de manera que ellos siempre saben qué está pasando aquí y qué está pasando aquí en las decisiones sobre el territorio y qué está pasando aquí en esa institucionalidad, en ese colectivo que hay alrededor de pacto, ¿cierto? Eso no es tan bonito como se los estoy contando. Eso es una construcción casi que ese monacho que yo les describo. No está escrito, no está en un documento, pero estamos en ese proceso porque es muy importante que todos, ese modelo de gobernanza no es ni Biocuenca solo, ni Pacto solo, ni el Consejo de Cuenca solo, ni siquiera, es más, ni siquiera esos 3. Es todo lo que tenemos en el territorio como instancias. Entonces lo que estamos haciendo hoy es de construir eso como una propuesta, no es el modelo, es un modelo. Entonces lo que estamos haciendo es como que tratando de construir de documentar, de construir ese documento en el que esté escrito todo eso,
porque de repente de allí pueden salir como ejemplos para otros territorios. ¿Y qué fue? Ah, bueno, y los rendimientos. Pero por acá dicen hacen una preguntita que creo que es bien al lugar. La comunidad, digamos, ¿qué papel tiene ahí? La comunidad tiene asiento en el Consejo de Cuenca desde varios sectores. Para quienes de pronto no conozcan cómo funciona el Consejo de Cuenca, los consejos de Cuenca se conforman en cada cuenca que se declara en ordenación y tiene representación de 10 sectores y un onceavo que es como todo lo que no esté dentro de estos 10 sectores, ¿cierto? Y esos 10 sectores son, a ver si los recuerdo todos, están las administraciones municipales, la gobernación o las gobernaciones en el caso de las cuencas que son compartidas entre departamentos, las entidades prestadoras de servicios de acueducto, si hay etnias, entonces representación de las etnias, las agremiaciones campesinas de productores, el sector productivo, las organizaciones, las ONGs ambientales, ¿quién me falta? Son 10, me faltaron 3. Educación superior, las universidades, y bueno, me faltaron solo 2. Y hay un onceavo que es donde está todo lo que no cabe allí. Entonces allí, si ustedes, pues hay muchos que están esa sociedad civil está representada en muchos de esos sectores. Cada sector tiene la oportunidad de que hayan 3 representantes. Entonces digamos que nuestro lazo, porque eso también es un elemento que nosotros hemos cuestionado mucho, y es cuál es nuestra base social. Pero entonces la base social no es ni de Biocuenca, no es tampoco de Pactus, la base social es del territorio y en ese sentido entonces de ese modelo de gobernanza, y por eso lo que nosotros nos estamos pensando es que está allí representado. Ahora no quiere decir que entonces no haya nadie más, ¿cierto? Seguramente hay otras instancias, pero que si quisiéramos tener un mínimo con que tengamos el Consejo de Cuenca en este modelo de gobernanza, pues está digamos que garantizada la representación de la sociedad civil. Los rendimientos, nosotros no tenemos una fiducia, podríamos tenerla, digamos que, pero no la tenemos por el momento, pero sí tenemos dentro de lo que aprobaron las empresas constituyentes, es que 5% de los recursos que recibimos se van a esquemas de rendimiento, normalmente los tenemos en CDTs. Es otra cosa que también es muy importante que avancemos allí en eso, y es que no somos muy estratégicos en el tema de las inversiones, o sea, somos más bien temerosos. Entonces, casi que lo que hemos identificado es que uno necesita un asesor para que coja esos recursos y puedan tener unos mejores rendimientos. El CDT es lo más prudente. Claro, es lo menos arriesgado y nosotros no podemos jugar con los recursos que de los aportantes, pero pues de repente pueden haber otras opciones y pues nos han mencionado otras opciones que tenemos que explorar para poder tener unos rendimientos más altos. Creo que eso es lo que preguntas, ¿cierto? Sí. Bueno, hay otra, yo creo que sigamos con los socios. Digamos que cómo se pide recursos a un socio potencialmente, y pensemos en los privados. Tú dices que tienes público mixto y privado, ¿cierto? Y que pues más fuerte es el monto que suman los públicos. Sin embargo, digamos, los privados que están aportando, ¿cómo llegaron a vincularlos? ¿Por qué lo están haciendo ellos? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuál es el beneficio que encuentran? Sí. Pues ahí hay varios elementos. Hay uno que para nosotros siempre ha sido fundamental desde el principio y es nuestra junta directiva. Si ustedes han explorado un poquito como el lenguaje de los fondos de agua, se habla mucho de los champions. Y para nosotros la junta directiva es eso. O sea, más que digamos la dirección ejecutiva de Biocuenca, eso lo hacen mucho los gerentes, porque claro, ellos tienen primero oportunidades de relacionamiento súper importantes, y allí ellos tienen tan apropiado y tan interiorizado este proceso que ellos, a mí cada momento me llama uno de los gerentes y me dice, mira, hablé con el gerente de tal cosa y le concerté una reunión, vaya y presente, pues ellos hacen como la entrada. Eso para nosotros ha sido fundamental. Otro elemento es lo que les mencionaba ahorita. Digamos que nosotros hemos echado mano ahí de esas estrategias de responsabilidad social ambiental que tienen las empresas,
que las formulan por obligación y las ignoran por inercia. Entonces, tal cual, es que hoy estaba reunido con una empresa y me decían, es que se nos acabó el año, necesitamos gastarnos esta plata, es que no hemos cumplido con este indicador, y entonces Vivo Cuenca es como que el salvavidas allí. Y a nosotros nos cae perfecto y no lo criticamos porque sabemos pues que finalmente estructuran su estrategia de responsabilidad social ambiental, la manejan desde un solo departamento y en muchas de las empresas el departamento es una sola persona. Entonces es el departamento de sostenibilidad y ahí está lo ambiental, lo social, lo no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es una persona que obviamente no tiene ni el tiempo ni el conocimiento pues para atender tantas cosas. Entonces nosotros, de manera afortunada, yo digo que eso es una oportunidad para nosotros, es decirles, no hay ningún problema. Nosotros ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo hacerlo, lo estamos haciendo acá. Venga y súmese con el recurso que tenga, que puede ser muy poquito, puede ser mucho, pero súmese, además que puede ser incluso recursos en especie, súmese a esto y lo montamos en este bus de los resultados que son de todos. Y aquí, eso es digamos que de las cosas que les mencionaba ahorita que puede ser, que ha sido muy bueno para nosotros. Es que aquí tenemos aportantes de 5 millones y aportantes de 500 millones y aportantes de 700 y de 1000, pero todos están allí como uno solo, ¿cierto? Entonces, esto digamos es muy interesante para la empresa privada. Lo otro, para cautivar la empresa privada, es que justo esté el público. Entonces, nosotros siempre, digamos que nuestra estrategia de gestión financiera se basa un poco, como yo les digo, es como que primero miremos qué tenemos en nuestros bolsillos. Es decir, ¿quién es el competente de este tipo de cosas? La autoridad ambiental del municipio. Ah, bueno, ¿qué plata tiene usted? Venga, pongámosla en esta bolsita y ahí sí, entonces vámonos para ese segundo anillo. Ah, bueno, la empresa privada o las mixtas o las empresas prestadoras de los servicios públicos, miren, aquí ya están quienes ustedes suponen que tienen la obligación directa y primaria, pero eso finalmente es una responsabilidad de todos. Pero aquí ellos ya tienen esa intencionalidad y eso ya es muy buena señal. En algún momento, en algunas de estas conversaciones en las que nos invitan, estábamos en otro departamento contando pues como el proceso y estaba liderado por una gobernación. Y estaba tan deteriorada la imagen de la gobernación que el privado decía, no, si está la gobernación yo no me meto. Entonces allí también ese ejercicio de confianza que se logró generar, pues también ayuda mucho a que haya ese compromiso del privado en el fondo. Y el último, digamos que como que uno pensaría, inicialmente nosotros decíamos, el privado es el que más fácil se compromete a largo plazo. Mentiras, esto ha sido lo más difícil para nosotros. Para nosotros ha sido el privado como que, venga, yo pongo este año, sí, el otro año pongo este otro poquito, no sé qué, y ha sido el más tímido, y eso seguramente es porque pues todavía no tienen ni la confianza, bueno, además porque es que tampoco tienen tan interiorizado el impacto del fondo. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos es que avanzar también en ese ejercicio de mostrar, y somos muy tímidos en mostrar lo que hacemos. Justo hoy estamos aquí trabajando con la empresa que nos va a apoyar lo de comunicaciones y con el comité de comunicaciones, pensando en cómo mostramos lo que hacemos y cómo utilizamos el lenguaje adecuado, la información adecuada, qué tipo de información doy a cada quien, porque generalmente quienes trabajamos en lo ambiental no somos muy cacareadores y eso es malo cuando se trata de promover una iniciativa como esta. Tenemos ya el tiempo y varias preguntas. Sin embargo, pues hay una que sale en el chat como una contrapregunta, que si aparece un tercero que quiere aportar, ¿cómo se le puede vincular? O sea, si van saliendo personas a través, o sea, ¿qué tendrían que hacer para poder vincularlo? Pues depende mucho, casi que cuando aparece un posible aportante nuevo, hacemos toda la ruta que hicimos cuando conformamos el fondo de agua. Es lo que llamamos la viabilidad técnica, es mire, esto es lo que nosotros hacemos, esto es afín a sus funciones, a sus competencias o a sus intereses, ese es el primer paso. Lo segundo es, esto necesita unos recursos, usted tiene una fuente asegurada para ese tema afín que encontramos. Entonces, listo, la existencia del recurso es lo que llamamos la viabilidad financiera. Y lo tercero es, bueno, ¿cómo hacemos para que ese recurso llegue allí? Y ahí depende mucho del tipo de entidad.
Si es un privado, pues es muy fácil, eso es a través de un convenio en el que nosotros ponemos unos recursos, con los privados no tiene que haber un porcentaje, entonces se media un convenio y nos entregan los recursos y frente a eso funciona tal cual un proyecto que entonces entregamos informes específicos de la ejecución de este proyecto. No sé qué. Si es un público, pues ahí la cosa se va complicando, por ejemplo con los municipios. Entonces con los municipios nosotros le decimos, mire, está la viabilidad técnica es obvia, la viabilidad financiera existe el 1% por un lado, pero también existen las transferencias que reciben del sector eléctrico y recursos propios, entonces también identificamos y cada fuente entonces tiene una ruta diferente. Y como sea, por ejemplo, el 1%, que es la figura más, no es la más rápida, pero sí es la más lógica, para que lleguen recursos a un fondo de agua, que es el 1%, pues entonces ahí tenemos varias opciones. Señor alcalde, usted quiere hacer esto para un año, entonces eso es decisión solo suya, usted decida si lo pone aquí y tal, pero si usted lo quiere hacer para más de un año, entonces tenemos que irnos al Consejo Municipal, entonces hay que buscar un aliado, un concejal con el que presentemos el proyecto de acuerdo, no sé qué, y por ejemplo eso no lo hemos logrado, vamos en el proceso ahí como con 2 municipios, pero pues es un tema muy difícil porque eso tiene que haber, o sea, tiene que haber alguien que se ponga la camiseta allí al interior de la entidad. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues como para tratar de ir abonando ese camino, tenemos una estrategia específica para los consejos municipales. Nosotros estamos permanentemente tocando la puerta del consejo. Oiga, aquí estamos, oiga, nosotros hacemos esto, somos un fondo de agua, hay posibilidades de esto, no sé qué, y ellos generalmente no escuchan, desvían la cosa, no sé qué, pero hasta que alguien nos escucha. Por ejemplo, hoy nos escuchó el Consejo Municipal, además nos escuchó por otra vía. Llegamos porque tenemos un convenio con la alcaldía, para que tenemos convenios anuales, porque pues no ha ido a Consejo para aprobación, pero estamos acompañando una compra de predios y ellos hoy están muy interesados en ese tema. Entonces, llevábamos 3 años tocándole la puerta para que nos escucharan y hoy están diciendo, venga, ¿qué es lo que es Vivo Cuenca? Entonces hay que estar siempre ahí como que orbitando eso para poder conseguir esos recursos. Ahora, las figuras entonces son la vinculación permanente, la vinculación temporal o una donación. Ya, bueno, muchas gracias, Olguita. Bueno, hay una pregunta que podemos unir con otra y es ¿cuáles de los instrumentos financieros para la conservación que mencionabas en una de las diapositivas se ha puesto en marcha? Por ejemplo, PSA, si se está pensando, se ha puesto en marcha inversiones ambientales adicionales con lo de la CRAC, que se va a la tarifa del acueducto del PSA. Si Pues, están haciendo exenciones prediales, bueno, ¿qué tipo de instrumentos han podido poner en marcha? Hay cosas que nosotros operamos directamente, hay cosas que acompañamos. Entonces el PSA pues es el que tiene más avance, lo estamos implementando hace 2 años. Aprovecho y respondo por ahí una pregunta que vi respecto al impacto. Apenas empezamos a hacer mediciones, no tenemos todavía resultados asociados a los impactos porque son indicadores que se miden a largo plazo. Y sí tenemos estimados indicadores sociales y económicos. Entonces digamos ahí porque vi varias preguntas como asociadas a eso. Estamos en ese momento diseñando con el acompañamiento de un proyecto que se llama GROW, que es de una organización de Reino Unido, y con Parques Nacionales, un PSA de biodiversidad, que se basa en la posibilidad de turismo, de biodiversidad como turismo, y la posibilidad de que parte de esos recursos que lleguen por turismo de naturaleza vayan puede ser a este esquema. O sea, nosotros podemos operar el fondo, pero no necesariamente seríamos nosotros, y que se vaya a restauración. Estamos diseñando un esquema de créditos ambientales con un banco de hábitat para las compensaciones. Ese está pues en diseño. Hay 2 municipios que tienen acuerdo de Consejo Municipal para extensión predial, y nosotros lo que hicimos allí para acompañar fue diseñar como una ruta para la aplicación de este instrumento que permitiera un mejor beneficio para los propietarios, porque lo que normalmente sucede es que es demasiada vuelta para obtener una disminución muy bajita frente al impuesto predial. Entonces estamos allí como
como ajustando una ruta para, o sea, nosotros ya definimos la ruta y eso está para que lo apruebe el Consejo Municipal de Manizales. Tenemos una propuesta ya finalizada de traslado de cargas, que es un instrumento financiero para trabajar con constructores en zona urbana, para que esas áreas de cesión que ellos deben de dar por cada construcción que hagan, parte de esas áreas de cesión se vaya a un recurso, o sea, no se entregue el área, sino que se entregue el recurso y que con eso se pueda empezar a adquirir predios urbanos, de conservación urbana. Esto lo estamos tramitando con el municipio y con el gremio, con Camacol. Tenemos, ¿qué otro instrumento? Creo que esos son los que, pero el que va más avanzado es el PSA. Ahora, nosotros estamos claros en que hay que desarrollar un portafolio muy amplio de instrumentos financieros, pero es demasiado complejo. O sea, la norma está, pero aplicarlos es muy difícil. Ahí como recomendación derivada de una pregunta, pues creo que como está montando un PSA con todas las de la ley, y yo pues he visto que tienen soportes técnicos, inversiones adicionales ambientales con el acueducto, pues Bueno, y la bueno, tarifa. irlo teniendo mientras Claro, no, ya levantan. empezamos con TNC. El TNC, pues no sé si se enteraron que sacó pues como la caja de herramientas para la incorporación de las inversiones ambientales en la tarifa. Y vamos a iniciar con las primeras fases, que son la definición pues como que el portafolio de inversiones, para lo que tenemos ya mucha información y muchos avances de hecho. Estamos allí un poco, está un poco difícil la negociación con la empresa de acueducto, porque justo en este momento está en proceso la construcción de una planta de tratamiento para Manizales y eso va a incrementar la factura. Entonces, Aguas de Manizales no quiere en este momento darse una pela adicional, pues, un incremento de tarifa por bajito que sea, es difícil. Entonces hay que digamos que trabajarlo mucho con comunidades y bueno, eso tiene que ser, pero pues como eso es un tema a largo plazo, la idea es que nosotros ya tengamos listo para en el momento en que Aguas de Manizales u otra de las empresas de los acueductos tengan la posibilidad, nosotros ya tengamos todo el diseño listo y que simplemente sea listo, las inversiones son estas, lo que se incrementaría en tarifas es esto y listo, como que pudiéramos avanzar. Lo estamos haciendo con información de las tres empresas de acueducto que hay en Manizales. Por ahora los recursos que nosotros recibimos de Aguas de Manizales no vienen entonces de una fuente, digamos, como que asegurada en ese sentido. Son recursos voluntarios y por eso nuestro interés en poder tener esta herramienta para poder transmitirle ese costo a la factura. Tengo el internet un poquito mal, no sé si me oyen, pero bueno, ya vamos a acabar. Ay, no quiere entrar, listo. Pues ahí, digamos que las preguntas, hay una pregunta pues que creo que ya la has ido respondiendo, pero la leo como pues se quiere saber si los estudios técnicos que ustedes hacen, donde relaciona pues el cambio de coberturas con el servicio ambiental, sé que todavía pues no se ha medido impacto como tal, pero pues no quiere decir que uno no tenga claro cuánta área se ha liberado y ese tipo de elementos. Ustedes, digamos, los usan para sacarle provecho a la gestión de recursos, para cacarear el huevo. O sea, ya ahí con lo que hacen lo han puesto, ¿cierto? Pero entonces se usa para cacarear ese huevo. Está sin audio. Aún no, y eso era un poco lo que mencionaba ahorita, es que nosotros todavía no tenemos como que ese portafolio que con esos datos nos permita ir, o sea, por ejemplo, nosotros ya tenemos una intervención de 4 años y tenemos unos datos asociados a incremento de cobertura natural, en hectáreas, en árboles, en diversidad de especies, en alternativas, en herramientas de manejo de paisaje asociadas a usos sostenibles, o sea, hay una cantidad de cosas que hemos hecho que todavía no las tenemos como que, oiga, mire, esto es lo que hacemos, ¿sí? Estamos trabajando en eso, pero todavía no lo hemos hecho en realidad. Bueno, Olga, mira, hay varias preguntas, ya se acabó el tiempo, entonces solo te digo eso, pues, sobre el PSA. Entonces preguntan que si hay, como se paga en efectivo, si hay algún tipo de condicionante frente a cómo se gasta la gente eso, sabiendo que ya cumplió.
o si es libre inversión. ¿Cómo se define el tiempo? ¿Cómo llegó a definirse que el tiempo de pago del incentivo era 4 años? Si podrías profundizar un poco en la importancia de la gestión predial y ampliar sobre cómo se estimó el reconocimiento, el valor, pues, de reconocimiento y, bueno, la temporalidad en zonas con uso sostenible. Ok. El tiempo lo estimamos, empezamos a trabajar cuando todavía no estaba el decreto, estaba la resolución, creo que era el 953, algo así, que decía que el tiempo máximo de un PSA eran 5 años. Entonces nosotros nos quedamos un poco con ese dato de los 5 años, porque primero somos claros en que no hay posibilidad financiera de tener un incentivo infinito. Segundo, porque tampoco es nuestro interés tener un incentivo por siempre, ¿cierto? Porque finalmente el incentivo es eso, o sea, es un incentivo y no es como para enriquecerse, no es para, sino que es finalmente la posibilidad de que durante un tiempo se tenga la posibilidad de ese ingreso que reemplace, pero mientras tanto nos vamos con todas las otras estrategias que permitan reemplazar y mejorar ese incentivo, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros esos 5 años nos parece prudente, además que nosotros tenemos un periodo inicial como fondo de agua, tenemos un periodo inicial de 10 años. No porque signifique que en 10 años desaparece, sino porque 10 años es el periodo de implementación de un PONCA. Y ahí nosotros arrancamos con el PONCA. Entonces, a los 10 años lo que pretendemos es hacer una evaluación, por tanto, no vamos a adquirir compromisos que vayan más allá de esos 10 años. Entonces, también tiene mucho que ver eso con el tiempo del incentivo, y nosotros lo que estamos haciendo es que entonces adquirimos compromisos hasta el año 5 del fondo de agua. Significa que nosotros vamos a tener nuevas áreas hasta dentro de 2 años. En 2 años ya no vamos a tener áreas nuevas, sino que lo que vamos a hacer es avanzar en el pago del incentivo, en el mantenimiento, obviamente. ¿Cómo definimos el costo de oportunidad? Pues les conté, se revisa después de obtener el área de intervención, entonces definimos identificamos cuál es la actividad productiva que predomina. Para este caso es la ganadería de doble propósito, esto es una ganadería no tecnificada, o sea, además es como es lo que predomina, obviamente hay uno que otro que está muy tecnificado, pero lo que predomina es una ganadería no muy tecnificada, extensiva, con pocos animales por hectárea, y sobre eso entonces hacemos un muestreo e hicimos unas encuestas y recogimos pues toda la información y nos arrojó entonces cuánto es lo que significa para cada uno de esos propietarios de las ganaderías, cuánto significa esa hectárea en ingresos, ¿cierto? Esto lo hicimos con el acompañamiento del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que además también fue muy interesante por la experiencia que tenían en el trabajo con ganaderos, porque tener información de los ganaderos no es fácil. Entonces allí eso, ya Juan Carlos se ríe porque es mucha verdad. Pero entonces digamos que allí también fue muy efectiva esa posibilidad. Y reconocemos incentivos solo sobre las áreas que se convierten de uso de pradera a conservación. No pagamos incentivo económico en dinero sobre el uso sostenible. Es decir, sobre el uso sostenible nosotros sí nos encargamos de implementar todas las obras, de poner todos los cercos, pero no pagamos incentivo en dinero. Es decir, hay un primer año con mucha inversión y los años siguientes es solo el incentivo en dinero por las áreas que se liberan. ¿Qué más fue? Olguita, ya, pues yo creo que ya tenemos que acabar, pero aquí hay una sola pregunta, le pido a Juan Adolfo me disculpe. Tal vez uno siempre da por hecho que las comunidades, ¿quién no va a querer que le paguen el incentivo? Y esa pregunta pues no sale mucho, pero sí es una inquietud de los que están implementando, ¿no? Entonces aquí los beneficiarios de las comunidades saben quiénes son los donantes, han tenido alguna experiencia de rechazo o miedo por parte de las comunidades al saber de dónde viene pues el recurso. No hemos tenido rechazo. De hecho, lo que ha hecho es un poco mejorar también como que la imagen de las instituciones que tienen ellos, que tienen los sectores productivos. Hemos tenido reparos por el valor, algunos dicen que es muy poco. Pero cuando también les explicamos, pues entienden. Y hemos tenido muchos casos en los que nos dicen, mire, nosotros preferiríamos
que unieran todos los incentivos, por ejemplo, de este grupo, de esta vereda, y mejoraran la vía o pusieran la buceta, no sé, como cosas así. Ahora, eso no es tan fácil también, o sea, porque eso nos dice 1, 2, 3 ganaderos, pero cuando vamos y lo planteamos al grupo de los 10 o de los 15, pues ahí ya siempre hay uno como que no, pero ¿por qué? Pero no sé qué, entonces eso no es tan fácil, ¿cierto? No hemos tenido, digamos que las negativas que tenemos no son en función del incentivo, sino que simplemente porque no consideran que, o sea, no está dentro de su imaginario como que esa posibilidad. Sin embargo, nosotros tenemos muchos casos en que en primero tenemos, o sea, a la primera conversación tenemos una negativa, pero después de 6 meses, 1 año, ese mismo personaje está otra vez aquí y va ingresando. Eso es mucho como que como cuando ellos van viendo que otros se van integrando. Por ejemplo, esta dinámica lo que ha generado pues escenarios muy chéveres, por ejemplo, que se creó una agremiación de ganaderos de zona alta y eso ha sido muy interesante porque ellos hoy están abanderados de una consigna que yo no quiero, o sea, que no voy a decir si es real o no, pero pues que es una consigna muy interesante y es que es posible la ganadería en alta montaña. Y que nosotros lo estamos haciendo y queremos demostrarlo y no sé qué, y eso es muy chévere porque son así, y son así ya súper encima, piden toda la cuerda, llaman al director de la corporación y le dicen, mire, es que estamos haciendo esto y no nos reconocen y no sé qué. Eso es muy bueno porque eso significa que las personas se están empoderando, así nos den problemas, pero se están empoderando de estos procesos en el territorio y eso pues es muy interesante. Ay, Olga, muchas gracias por todo esto que hemos aprendido. Muchas gracias, Olguita. Generosa. Qué gusto saludarte. Lo Ya mismo, te habías lo mismo. perdido del radar. Estaba mal buscado, pero ya me encontró Lo Juan volvi- Carlos. Lo volvimos a ubicar en el radar. Oye, pero súper bien. Me parece Bueno, muy bien. vale. Justamente Saludos. constelación ahí de astros. Saludos por allá a todos los astros de Chinchiná. Muchas gracias. Gracias de verdad, muy querida. No, a Muy ustedes. interesante la experiencia y muy contrastante con la que vimos también con la primera ponencia. Sí. Entonces, bueno, te invitamos a seguir hasta el final porque estamos en la sesión final y ahora vienen unos momentos interesantes. Por ejemplo, que Ana María nos va a hacer un recuento breve de qué pasó en estas 5 sesiones. Adelante, Ana María. Dale, gracias. Micrófono, Ana. Ya. Ajá. Ya estoy. Sí, ya está saliendo en la pantalla. Perfecto. Adelante. Bueno, Puedes listo, ponerlo en modo entonces. presentación, porfa. Ya, ahora sí. Ya. Listo, bueno, no, estos 10 minuticos vamos a pues, hacer como un recuento de las ponencias que han estado en el seminario. Entonces, pues, digamos que este montón de información no es que yo la vaya a decir, no se preocupe. También es una forma de ir adelantándonos en cierta información que queremos que esté en las memorias. Entonces, bueno, nosotros tuvimos digamos, unas 2 primeras sesiones más conceptuales, en las que en la primera sesión, pues, invitamos a la profesora Lina Moros. Ella, pues, digamos, es experta en pagos por servicios ambientales, es una investigadora y, digamos, está muy interesada en poder hacer evaluación de impacto de estos proyectos, y que pues uno pueda como a ciencia cierta decir de manera, digamos, digamos, muy demostrada cuál es el impacto que realmente están teniendo y si se pueden seguir recomendando, pues por la incidencia que tienen también en materia de política pública y de inversión privada. Ella, sabiendo que, digamos, en este seminario nosotros pues tenemos una cuenca anfitriona, que es la cuenca del río Amaime, que queda en jurisdicción de Palmira y del Cerrito. No quiere decir que no estuviera pues abierto para todo el país, pero era como esas inquietudes que también teníamos, ¿no? Y dentro de esta cuenca y en el área en la que digamos, se trabaja el programa Páramos y Bosques, que es la alta montaña y donde están los páramos,
y con el área de trabajo que están los profesores de la Universidad Nacional que trabajan pues con temas de ganadería. Entonces pues sabíamos que había, digamos, parte del público al que nosotros teníamos acceso, con el que trabajábamos en nuestro día a día, pues tenía intereses también en entender, no solamente era un implementador, sino también alguien que podría recibir el incentivo, ¿no? O que podría estar trabajando todo el tema de reconversión productiva, que eso está muy ligado a los PCA. Entonces, pues, Lina, muy querida, pues adapta su presentación, ¿cierto? La lleva a mirar, revisando algunos PCAs que se han hecho en temas de paisajes agrícolas y ganaderos, y pues, digamos, trae unos mensajes, y es que debemos comprender que somos ecodependientes, y muestra ahí que el 18% del inventario nacional de ganado depende de la regulación del agua como servicio ecosistémico. Bueno, que digamos que se proveen los parques nacionales, eso es el ejemplo, se saca digamos de Paramillo y de Córdoba. El mensaje 2 es que la asistencia técnica funciona, digamos, son claves en los PCAs. Y con eso se refiere pues a que la asistencia técnica dirigida al tema productivo como tal puede incrementar hasta, digamos, los ingresos por hectárea hasta en un 50% en pequeños productores. Esa es como la evidencia, no quiere decir que no se sabe qué pasa con los más grandes, pero digamos hay evidencia frente a los pequeños. También que la asistencia técnica puede contribuir a la adopción de cercas vivas, sistemas silvopastorales intensivos y a la mejora de los índices ambientales, sobre todo en fincas pequeñas. Bueno, el tercer mensaje que ya da es que es necesario evaluar. Entonces, que definitivamente desde la fase del diseño de un esquema de PCA hay que dejar las bases para la evaluación del impacto del mismo. Bueno, y el último mensaje es que los PCAs pueden apoyar las transiciones incluyentes hacia ganadería sostenible. Es decir, los esquemas, digamos, silvopastorales han mostrado evidencia positiva para restaurar paisajes a través del establecimiento de cercas vivas o sistemas silvopastorales intensivos. Y pues que en un escenario como el que estamos de emergencia climática, los PCA pueden, digamos, ser una manera de canalizar recursos para apoyar el establecimiento de estos sistemas. Y en zonas de amortiguamiento de parques, pues hay una oportunidad grande de mejorar. Pues esto básicamente lo que muestra no es que uno le diga a la gente, yo le doy el PCA y usted tiene que implementar el sistema silvopastoril. No, es que hay muchas maneras creativas e innovación en la cual uno puede buscar bolsillos que están habilitados para distintas inversiones y unirlos en un mismo proyecto de PCA. ¿Sí? No ver el PCA como una sola cosa, sino tratar de ir pegándole todas las partes que llevan al ordenamiento de una cuenca. Y yo trabajo en PCA, amo los PCA, pero soy muy consciente que tienen que verse como proyectos integrales. A mí este avisito negrito no me deja leer. Bueno, en la segunda sesión, de la segunda ponencia de la sesión 1, estuvo, digamos, el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, que está en la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio. Luis Fernando Espina y Stephanie Maca Millán, ellos están implementando el programa. Y pues nos dieron, digamos, unas definiciones que están en la normatividad, ¿sí? En Colombia. Pero como ustedes saben, una cosa son los decretos ley y el decreto, digamos, que están pues como activos desde el 2017 y 2018, pero otra es toda la normatividad que se cruza con estos decretos que tienen, digamos, regla sobre las fuentes de financiación, ¿sí? Entonces uno tendrá que siempre tener en cuenta eso. Ahí pues digamos que con ellos conversamos, se les pidió pues que explicaran un poco por qué los acuerdos son a 5 años. Eso no quiere decir que no puedan ser a más años si están formulados por privados. Esto es para la norma con el fin de poder, digamos, que los recursos no se queden en unos mismos predios, sino que vayan, digamos, llegando a toda el área de importancia. Creo que es muy pensado en eso y pues presentan las fuentes de financiación más como conocidas que a nivel nacional pues son, digamos, fuentes que vengan del presupuesto general de la nación, fuentes de ahora, el impuesto del carbono que desde años se ha habilitado, no se ha hecho todavía el primer pago, pero ya se habilitó para pagar PCA. La plata del Fondo Colombia Sostenible, que tradicionalmente ha estado funcionando por convocatoria, pero ahora hay pues unas excepciones del FONAM y el Fondo de Compensación Ambiental. Las platas nacionales no son tan esquivas como creyéramos. Todo está en tener un PCA estructurado, digamos, con un importante recurso de contrapartida que cumpla con todo lo que el decreto 870 de 2017 dice y es ir a tocar la puerta porque al final todo el mundo tiene necesidades de ejecución,
pero técnicamente no está listo para poder que le digan, bueno, venga usted, pues yo ni lo conozco, pero venga si usted ya está listo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sin embargo, los recursos regionales y locales pues son los primeros porque arman las contrapartidas, entre otros, que son los bolsillos que estaba mencionando Olga ahora. Entonces, pues, artículo 111, ley 99, que es de municipios y gobernaciones, para compra y para mantenimiento de predios y para PCA. El artículo 108 de la ley 99, pues le da recursos a las autoridades ambientales para PCA. Todos tienen reglas, no pueden pagar los estudios, ¿sí? Pueden pagar la implementación, en particular el 111, entonces ahí donde se necesita de los privados y de otras fuentes de recursos para poder llevar los proyectos, digamos, prefactibilidad, y se puede pagar una parte de las cosas que se hacen en factibilidad. Bueno, están las transferencias del sector eléctrico, la tasa por uso de agua, el sistema general de regalías habilitado, digamos, se puede de regalías departamentales o de las regionales. Bueno, tipo privado, yo a veces tengo duda de por qué lo ponen ahí, pero bueno, obras por impuestos, pues realmente son los impuestos que tiene que pagar un gran contribuyente, y lo que dice es que en lugar de pagar en una parte de esos impuestos, implementa un proyecto, ¿sí? Entonces, pues, digamos, normalmente, pues también quiere mejorar su imagen en la zona, digamos, o trae una cantidad de beneficios reputacionales, y pues es muy chévere que hagan el ejercicio de implementar esos pagos por servicios ambientales. Eso es una manera muy bonita de que nuestros impuestos se vean en el territorio. Está el tema de licenciamiento ambiental, de compensaciones de 1%, y el tema de inversiones ambientales adicionales, que es que se pueda vía tarifa, incrementando la tarifa del acueducto, pagar el PSA a unas personas pues, que están proveyendo esos servicios ambientales en sus fincas. Y los recursos de cooperación internacional, que usualmente no están dados para pagar el PCA, sino para hacer todo el proceso para llegar al PCA, ¿sí? A tenerlo ya en fase de factibilidad. Bueno, ese día hicimos un ejercicio grupal que iba enfocado un poco a saber, a preguntarnos qué sabía uno de la cuenca en que trabajaba o habitaba, o si uno se había puesto a pensar si estaba en una cuenca. Y para las personas que trabajan en medio ambiente la pregunta es como obvia, pero no crean. Muchos trabajamos en PCA de otras áreas del conocimiento, y como que vivimos en ciudad y nos parece que en la ciudad no está en ninguna cuenca. El ejercicio nos abrió los ojos hacia dónde podíamos continuar en los trabajos grupales que hicimos durante todas las sesiones hasta la 3. Bueno, no, hasta la 4 también, pero fue diferente. Listo. En la sesión 2, y aquí voy, pues, ya, en la sesión 2, ponencia 1, presenté yo, pues, eso, yo trabajo en pagos por servicios ambientales en el programa Páramos y Bosques de USAID, y pues llevo pues muchos años como diseñando e implementando esquemas de PCA y de compensaciones y extensiones, digamos, con muchos instrumentos financieros para la conservación. Y aquí lo que contamos fue, digamos, cómo se parte las fases de un proyecto y yo qué tengo que hacer, ¿sí? Para saber, digamos, para poder seguir adelante. Hablamos mucho de la fase de perfil, que era donde uno determinaba si valía la pena, si el PCA iba a funcionar en esa cuenca o si definitivamente no. Hablábamos de cuando, digamos, el costo de oportunidad es muy alto porque las actividades son completamente rentables, las económicas, pues con la plata que hay habilitada probablemente no, ese no sea el instrumento, porque se va a comer en un solo predio o en una hectárea, se va a llevar lo que hoy se puede digamos, financiar 20 hectáreas, ¿sí? Entonces, digamos que, y también evaluar si hay las fuentes de financiación, digamos que tienen algún tipo de voluntad, si hay recursos públicos también, quiénes son los privados que se benefician en la cuenca del agua, cómo está el acueducto, bueno, ese tipo de elementos. Miramos también aspectos pues, muy rápidos de lo que uno hace en la prefactibilidad o lo que le llaman diseño, que es un trabajo donde mucho se hace desde el aire acondicionado, ¿no? Mira coberturas, los usos, los servicios ecosistémicos, la información que encuentra, la información socioeconómica, y de preferencia va a campo a estimar el costo de oportunidad. Pudiera también hacer una caracterización, pero pudiera no hacerla, pero el costo de oportunidad es bueno ir a campo a levantarlo, para que después, digamos, cuando uno empiece a involucrar otros actores, pues pueda abrir las cuentas de cómo lo calculó y no tener dudas. Ya factibilidad es, usted ya tiene como unos datos, desde el aire acondicionado va a campo,
y dice, bueno, mire, vamos a verificar esas áreas, ese predio sí queda allí, el IGAC dijo una cosa, pero a mí me pasaron los papeles de la tenencia en la escritura, estás por acá, y hace gestión de recursos. Bueno, la última etapa, pues, como tal, la implementación y monitoreo, donde uno formaliza los acuerdos, si hay que hacer aislamientos para que cumplan las áreas, los hace, cercas vivas, si hay que hacer reconversión, uno puede pagar por reconocer, digamos, el PCA por áreas en preservación, por áreas que se liberaron para restauración, y por áreas que, digamos, tienen árboles con sistemas productivos. La norma permite esas tres opciones, ya cada cuenca es, digamos, libre, discrecional de hacia dónde enfoca porque conoce los problemas que tiene. Bueno, y el tema de hacer monitoreo y seguimiento, no solo sobre los acuerdos, sino también coberturas y tratar de empezar a ver qué pasa con los servicios ecosistémicos, si hay cambio o no. Ese está muy largo, pero la segunda ponencia de la sesión 2 trabajó la planeación predial participativa para PSA, es decir, un ejercicio un poco menos largo del que se hace usualmente y se conoce bajo este nombre, donde pues nos enfocamos mucho en contar uno que la fase de alistamiento es muy larga, debe tener uno como todos los datos claros, ¿cierto? Y hacerlo en los predios que cumplen con los criterios de tenencia, ojalá empezar a hacer las visitas allí y no empezar a hacer un montón de visitas que cuestan mucho y generan más expectativas y digamos después resulta que la persona no cumple con el tema de tenencia, que es de ser propietario, poseedor o ocupante de buena fe. Bueno, tiene uno alista su encuesta socioeconómica que no la ha hecho, hace una zonificación ambiental, en Excel monta un archivo de predio a predio, cuáles son las áreas que tiene y cuánto se le pagaría, eso lo debe tener claro antes de ir a campo, formula el indicador de sostenibilidad, listo, y va a campo, pues se aplica todo esto y verifica después en la oficina, vuelve a la oficina y verifica efectivamente cuáles son las áreas y cuánto sería el incentivo, ¿sí? Para poder pasar pues a hacer ya el ejercicio como de perfeccionamiento de acuerdos. Esto es muy importante porque el ejercicio que uno haga aquí es la línea base para hacer monitoreo, ¿sí? Tanto de coberturas como usos productivos ecosistémicos, hasta donde profundice en esa planificación. Bueno, aquí hicimos un ejercicio de como si uno tuviera que visitar un predio y evaluar qué áreas y acciones serían objeto de reconocimiento del PCA. ¿Cómo lo haría? Fue un video y mostramos varios casos, los trabajamos en grupo y pues, los integrantes de cada grupo iban indicando un video que tenía, digamos, unas tarjetas que me las iban a botar, ¿cierto? Unas tarjetas de una finca en Páramo, bueno, las fincas, una finca con el río por fuera de la finca, y que sí, eso sí, la modelación hidrológica dice que es muy buena esa finca para producción de caudal, pero el río lo tiene por fuera, entonces lo incluyo o no lo incluyo. Bueno, fue un ejercicio bastante bonito, aprendimos mucho. En la sesión 3 entramos a un tema aquí, y el título que pongo aquí es muy importante, y es que cuando conversamos con la Universidad Nacional la primera vez, el referente que tenían era el proyecto de PCA de Ganadería Colombiana Sostenible. Y entonces, para muchos productores ese es un referente, pero pues hay que tener en cuenta que es un proyecto muy bonito, un proyecto pues digamos que ha tenido un impacto y que aquí pues Andrés Felipe Zuluaga, quien fue digamos parte implementadora del programa de ganadería y que hoy está con TNC, pues nos trae como las experiencias, pero es importante recalcar que es financiado con recursos privados, ¿sí? Entonces tiene unas reglas diferentes y en esa medida el esquema se hizo para biodiversidad y carbono en un proyecto pues que digamos tiene un enfoque de reconversión ganadera bastante importante. El aprendizaje aquí que ha tenido el proyecto es que los finqueros responden a los pagos. Quienes recibieron el PCA cambiaron el 44% de sus fincas, quienes no el 13%. Los grandes ganaderos recibieron los mayores montos de pago, pero los pequeños productores recibieron un mayor pago por hectárea. Ciertos sistemas silvopastoriles son suficientemente atractivos que los finqueros los adoptan aún sin PCA, porque en sí mismo ofrecen, digamos, una mayor productividad, ¿cierto? Como las cercas vivas y los sistemas silvopastoriles intensivos. Ciertos usos de la tierra son valiosos para la biodiversidad, aún con PCA, pero aumentaron poco su área, o sea, no lograron muchos aumentos en los bosques ribereños. El pago por la línea base incrementa la confianza y el compromiso. Aquí se hizo un pago por línea base y otro pago ya después por cada, digamos, unas equivalencias que usaron con la guía de usos de la tierra. Entonces, como que arranquemos todo de un punto y ahora a partir de así miremos qué esfuerzos son los que se hacen.
Bueno, ellos tuvieron una guía de usos de la tierra súper detallada. Se recomienda no tener eso porque dificulta mucho el monitoreo, bueno, en fin, aumenta los costos. Y hablan pues que la regeneración natural es una estrategia valiosa para establecer silvopastoriles y nuevas áreas para la conservación, y que es muy importante que en este ejercicio se involucren administradores y trabajadores, no solamente a los propietarios. Uno sumaría ahí que a la familia en general, ¿no? Y a las mujeres. Bueno, en esa misma sesión contrastamos con un caso financiado con recursos públicos, que es la experiencia de PSA en el páramo Rabanal de Boyacá. El proyecto se llama Salva Páramo Rabanal, un programa de incentivos a la conservación como estrategia sostenible en el medio rural. Giovanni Biasus, de la Gobernación de Boyacá, lo presenta. Bueno, aquí es de recalcar que ellos tuvieron una estrategia de socialización y divulgación comunitaria muy fuerte, cuñas radiales. Bueno, él trató de mostrar unas cosas que no funcionaron muy bien, pero ha sido un trabajo pues con, digamos, un nivel participativo alto. Hay algo también importante, y es que su articulación con la Universidad de Tunja fue muy buena, y pues las universidades son las que de todos modos permanecen en el territorio y pueden tener como mantener como ese repositorio de conocimiento, de información que se pierde a veces entre una administración y otra cuando se trata de gobierno. Bueno, ellos dan un mayor incentivo a la liberación que a la conservación, hacen pagos en efectivo individuales. Ellos, digamos, han formalizado acuerdos desde el año 2019, fueron 71 acuerdos, 84 predios, pagaron desde el año 2020 175 hectáreas en conservación y 3.8 hectáreas liberadas, 26 predios liberaron esto. Es de recalcar que aquí hay microfundio, ¿no? Entonces, pues son muy poquitas hectáreas comparado con zonas en las que pues, eso puede sacarse en 3 predios o en 1. Bueno, la fuente de financiación principal es pública con recursos del 1% de la Gobernación de Boyacá. Ese día hicimos un ejercicio de hacer de cuenta que estábamos sacando la fase de perfil, que uno llega a una zona y le dice, bueno, mire, aquí lo que hay es esto, hay esta hidroeléctrica, la metal está abajo, en la cuenca media está tal, en la cuenca alta pasa esto, quiénes son, qué hacen, qué categorías el municipio, es PEDET, es OMAC, tiene esas categorías, hay parque natural nacional o regional, bueno, hay páramo, no hay, bueno, como ese tipo de elementos, se pidió que lo ubicaran en un mapa, y eso podía ser muy sencillo, pero mentiras, tenía pues y es lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un lugar, pues para poder decir, mire, yo en 2 meses máximo le digo si aquí vale la pena no estar, ¿sí? Bueno, entonces, y se trabajó, digamos, sobre la comprensión de lo que esas condiciones que se entregaron representaban en términos de oportunidades para la cuenca o de desafíos, ¿sí? Entonces, y también se preguntó si se le había dado la información suficiente para poder entender las relaciones hidrológicas que había en esa cuenca. Bueno, en la sesión 4 vemos, ay, chanfle, esto se está ay, qué pena, no le cambié el título, grisecito, qué vergüenza. Bueno, hablamos de la experiencia PSA en la cuenca del río Ceibas en Neiva. Javier Cardoso de la Corporación Autónoma Regional de allá, pues presenta el ejercicio. Es un ejercicio de PSA pues que maduró, sí, lleva un buen tiempo. Primero empezó con acuerdos individuales con un pago en especie, una vez al año por áreas liberadas solamente. Ese acuerdo, digamos, fue como un piloto, fue en 41.1 hectáreas que se liberaron, 30 familias, durante 5 años se realizó. Hubo un tiempo de una transición, como 1 año y medio, donde pues estaban reevaluando, rediseñando, madurando, como digo yo, y tuvieron una segunda etapa del incentivo, 5 años también, 64 usuarios incrementó y 1.168 hectáreas. Siguieron siendo individuales, pero el pago ya se hizo en efectivo por áreas en preservación y, bueno, y áreas liberadas. Entonces, se incrementó eso. Aquí es muy importante resaltar que todo el tema financiero y de gestión es alrededor del PONCA, y el PSA es un instrumento más. Aquí ellos tienen un mecanismo de fiducia con aportes de la CAM, la Alcaldía de Neiva, EPN y la Gobernación del Huila, y pues hay que hay una decisión política permanente de que haya fondos disponibles para poder garantizar periodos como estos. Bueno, y en el cierre de experiencias ya digamos de PSA, la sesión 4,
tuvimos a Manuel Alejandro López, muchos de aquí lo conocen, es el director de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira. Es el único PCA que no, digamos, está a punto de arrancar. Todos los demás quisimos traer ejercicios ya implementados, ¿sí? Que tuvieran aprendizajes, cosas de éxito, de no éxito, digamos, lo mejor y lo no tan bueno, pero de lo que se aprende. En este PCA, digamos, el recurso es el 1%, complementado con recursos de la CBC, también para PCA. Y pues con unas gestiones que se están haciendo para pues, ver si la gobernación también puede entrar aquí. Digamos, acá se tiene también el mismo tema de las vigencias futuras que mencionaba Olga, pues es un tema que se está como trabajando, entonces por ahora va a ser por anualidad y se renuevan los acuerdos. El incentivo es individual, es en efectivo, no se paga por todas las hectáreas, sino que para seguir los principios de equidad y de costo-eficiencia que pide la norma, costo-efectividad, perdón, se hacen pagos, digamos, diferenciales, según el tipo. Se paga distinto la preservación de la restauración digamos, los árboles en sistema productivo y se reconoce hasta ciertos topes con el fin de vincular a los predios grandes, pero no, que no se vaya todo el recurso en el área que ellos tienen. Y pues, por supuesto, vincular a los pequeños y medianos. Bueno, hay 20 predios que cumplieron con todas las cosas. Aquí, como decía también Olga, teníamos 65 y por temas jurídicos y bueno, también de la que la gente todavía tiene miedo de pasar sus papeles jurídicos porque, pues, digamos, la confianza es algo que se va como también ganando. Una vez, pues, se pudo, digamos, verificar para 20 y hacer la planificación predial, hacer todo eso, tenemos 392 hectáreas y bajo acuerdo 889. Esto quiere decir que todas las áreas que tengan importantes van, pero se reconocen por este tema del pago diferencial una porción de ellas con el fin de vincular a más. El costo de oportunidad de la ganadería doble propósito, tipo extensivo, que es lo que predomina en las zonas focalizadas, donde hizo la modelación hidrológica SWAT. Y bueno, aquí hay un potencial de beneficiarios del agua bastante interesante. Ese día se invitaron a los beneficiarios de la cuenca de Ceibas y ellos hicieron unos videitos con unas preguntas y después hicimos pues una interacción con ellos a través de un juego Kahoot y pues fue muy interesante también ver la percepción de ellos. Uno de los beneficiarios hizo 2 videos porque estuvo en los 2 incentivos, en el que eran en especie y el que era en efectivo, y otro estuvo solamente en incentivo. En efectivo, pues en ellos hay que decir que se nota como el crecimiento, la sensibilización en el tema ambiental y pues podría uno decir como con tranquilidad que si el incentivo, digamos, parara, eso no cambiaría pues como en este momento, digamos, no se perderían áreas. Pero pues esas cosas hay que medirlas porque eso es lo que esto no es de percepción, sino realmente de poder verificarlo. Bueno, pues eso ha sido, y hoy pues quisimos cerrar con lo que ustedes ya vieron, que es el ejercicio pues de contar cómo hace uno para articular, no sé cómo dejar de compartir, cómo hace uno para articular pues los recursos y qué financia PCA y qué financia otro tipo de inversiones que son totalmente complementarias.